Hola Badis, hoy vamos a ver cómo hacer un buen chequeo preinmersión. Mi nombre es Alberto y esto es Canal Buceo. Bueno Badis, pues vamos a ver cómo hacer un buen chequeo preinmersión. Todas las certificadoras tienen sus reglas y los pasos para hacer este chequeo con nuestro compañero antes de realizar nuestra inmersión. Y todos sabemos que hay que realizarlo, pero yo me encuentro que o no se hace o a mi juicio no se hace completo o se hace mal. Y es algo fundamental. Si queremos tener una inmersión tranquila, sabiendo que todo lo que tenemos que comprobar lo hemos comprobado en superficie, creo que nuestra inmersión será pues mucho más tranquila que si no hemos comprobado algo y estamos ahí y decimos, pero ¿estaré perdiendo gas por la primera etapa? ¿Vale? Y he visto pues mucha gente que lo hace, pero a mi juicio no se hace de forma correcta. Situación que me encuentro muchas veces. Nos vamos a tirar al agua ya y con mi compañero chequeo. ¿Y qué es lo que hago? Chequeo preinmersión. Me pongo así y mi compañero va mirando. Sí. Ya está. Ahora tú a mí. Bueno, yo estoy seguro que mi compañero, que puede ser una persona que conozca o que le acaba de conocer, sabe lo que me tiene que mirar. Sé si mi compañero no está más nervioso de lo normal y hace un poco así para decir que ha hecho el chequeo y luego me falta atar una cincha y me doy cuenta en el agua, que esto me ha pasado a mí, por ejemplo. Entonces, yo creo que además de saber que es importante realizarlo, que es obligatorio realizarlo para nuestra tranquilidad y nuestra seguridad en la inmersión, creo que la forma de hacerlo también podemos darle una vuelta. ¿Qué es lo que os propongo yo? Yo lo que os propongo es, me van a hacer el chequeo a mí, es decir, me van a comprobar que todos los elementos que tengo que llevar para hacer esa inmersión están correctos y con un buen funcionamiento y todo está en su sitio. ¿Por qué no lo hago yo a mí mismo? Porque normalmente no me veo bien equipado todos los puntos de comprobación que necesito para hacer esa inmersión. Entonces necesito enfrente de mí a una persona que sea unos ojos que me vayan viendo que todo lo que yo quiero y necesito que me comprueben me ayuda a comprobarlo. Luego, para mí, el responsable de mi chequeo soy yo, no el otro, porque el otro no sé ni la experiencia que tiene, ni si es despistado, ni si es súper atento, no lo sé. Entonces yo me tengo que responsabilizar de mi propio chequeo. ¿Y cómo propongo hacer esto para responsabilizarme de mi propio chequeo? Pues yo sé el equipo que tengo y sé lo que quiero que él me revise. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Tengo el compañero como si fuerais vosotros. Empiezo por el chaleco. Y yo sé mi chaleco, mi ala o mi semiala, los enganches que tiene, que no tiene por qué conocerlo el compañero con el que lo estoy realizando. Entonces, ¿qué es lo que hago? Lo que hago es, ¿vale? Velcro de la cintura. Y me dice mi compañero, a ver, ok, vale. Cinturón, cincha del cinturón. Ok, vale. Voy subiendo. Cincha de pecho. Y me dice él, ok o no, se me ha olvidado. Ajuste de las cinchas. Ok. Cincha de la entrepierna, que yo llevo semiala. ¿Está? Pues se te ha olvidado. Vale. ¿Veis? Le voy indicando el camino. Y esto lo hago con el chaleco. Con el jacket, o con el ala, o semiala, o lo que llevemos. Porque yo conozco los elementos de sujeción que tengo en mi equipo. Él no tiene por qué conocerlo. Vale. Una vez que hemos revisado toda la parte de ataje o ataduras de mi equipo, plomos. Vale. Yo llevo plomos extraíbles. Entonces le digo, plomo extraíble de la derecha, compruébame que no llego bien. ¿Está el plomo? Sí. Y compruébame, el clip está bien, vale. Plomo de la izquierda, ¿está bien? Ok. Vale. Lo siguiente que le digo, que esto no muchas veces se hace, es
Botella, voy a ver si mi botella está bien sujeta. ¿Me puedes mirar si mi botella está bien sujeta? Entonces le digo, botella, cincha de la botella, y él, detrás mío, mirará que está bien, que no se mueve, que está todo perfecto. Puede ser que en el transporte se haya aflojado, haya pasado algo. Y esto casi nunca se hace. Cincha de arriba de la botella de seguridad. ¿Está puesta? Vale. Siguiente, botella abierta, que esto casi nunca se hace. La botella abierta, yo no le digo a él que me compruebe que la botella está abierta o no. ¿Por qué? Porque es responsabilidad altísima mía saber que mi botella está abierta. Entonces, él me lo indica y yo debo ser capaz de llegar al pomo de la botella y comprobar que está abierta. Lo primero estoy comprobando que llego, que esto es importantísimo por seguridad. Y lo segundo, que la tengo abierta y él me está mirando detrás. A mí no me gusta que nadie me toque el pomo de la botella. ¿Por qué? Porque yo, por ejemplo, esto de un tercio, no, tal, yo no lo hago. Yo llevo la botella totalmente abierta. Entonces, yo no quiero que él me gire la botella un tercio, que igual no es un tercio, igual son 2 tercios, y a 20 metros me quedo seco de gas. Entonces, él detrás me lo mira, yo hago la comprobación que llego, abro, en mi caso, porque lo hago así, a tope. Vale, botella abierta. Esta comprobación no sería la primera vez que no se hace y te tiras al mar, pero gente con experiencia y gente sin experiencia y tiene la botella cerrada. Ojo. Entonces, otro punto de la comprobación del chequeo, botella. Hemos hecho jacket, ala, semiala, plomos, cincha de la botella, apertura de la botella, equipo. ¿Qué es equipo? Pues yo puedo llevar una serie de elementos para hacer la inmersión que no tiene por qué saber mi compañero que los llevo. Por ejemplo, foco. ¿Llevo foco? Pues yo le diría a él, foco. ¿Enciende? Sí. Boya. Boya. ¿En qué bolsillo llevo la de boya? Bolsillo derecho. Venga. Boya. ¿Está bien? ¿Está clipada? ¿Está como yo la quiero llevar? Sí. ¿Más equipo que va a llevar en esta inmersión? Carrete. Yo la llevo en el bolsillo izquierdo. Carrete, lo miro, ¿sí? ¿Vale? Perfecto. Y todos los elementos de equipo adicionales que estoy llevando a la inmersión. ¿Llevo cámara? Pues si llevo cámara y la llevo clipada aquí, pues le tendré que decir a él, cámara, sí, la tienes bien enganchada, no hay problema. ¿Veis? Yo le estoy ayudando a mi compañero a que chequee los elementos de configuración que estoy llevando yo, que él no tiene por qué saber. Entonces, hago un ejercicio, como estáis viendo, de que todo el equipamiento que llevo está correcto. Luego se lo haría a él. Y él me tendría que ir diciendo, me tendría que ir cantando lo que él lleva y cuál es su configuración. ¿Vale? Igual lleva un jacket y yo llevo un ala. Pues él debe ser responsable de qué puntos del jacket me tiene que ayudar a mí para que yo visualice y diga, sí, ok, está atado. ¿Vale? Muy bien, pues ya hemos revisado 4 puntos. Jacket, plomos, botella, apertura y que esté bien colocada y equipamiento adicional que llevo. Nos queda un quinto punto, que esto sí que no se hace, vamos, en buceo recreativo, yo creo que un 5% de las veces. Nos tiramos al agua y hacemos chequeo de burbujas. ¿Por qué? Porque puedo estar perdiendo por algún punto que soy incapaz de verlo en el agua cuando me tiro. Entonces, con mi compañero miraré 3 puntos principales de pérdida o no de burbujas. Uno es la primera etapa, en el DIN o el stroke, lo que lleve, que me diga mi compañero que mire ahí, a ese punto, y vea que no salen burbujas. Tiene que mirar también en cada uno de los latiguillos que salen de la primera etapa, uno por uno, los que lleve, que no pierdo burbujas. Y el tercer punto que me tiene que ver si no pierdo burbujas es en el manómetro, en el tubo del manómetro, en la conexión, en la unión del latiguillo con el manómetro, que hay muchas veces se pierde gas. Es decir, me está mirando pérdida de burbujas primera etapa, pérdida de burbujas manómetro, y en la tráquea, pues eso sí que lo puedo ver yo. No hace falta, o me lo puede ver él, si hay alguna pérdida en la conexión. Y luego lo hacemos al revés. Él me dice, mira burbujas, se da la vuelta, le mira la primera etapa, conexión
Primera etapa con botella, cada latiguillo, bajo, manómetro, tic tic, todo ok, burbujitas, todo ok. Y comenzamos nuestra inmersión, creo que con una tranquilidad de que todo lo hemos revisado, pues bastante completa y bastante segura. Y creo que bueno, más allá de recordar acrónimos y historietas, que puede estar bien y puede ayudar, creo que lo fundamental es cómo hacemos ese chequeo con nuestro compañero y cómo ayudamos a nuestro compañero a que nos chequee, cantándole nosotros los puntos en los que él tiene que ser los ojos y las manos para comprobar que mi equipo está bien configurado, tanto por delante como lo que veo peor por detrás y pérdida de burbujas ya en el agua. Bueno, pues os quería proponer este chequeo, que yo creo que es completo, que no cuesta nada y que tendríamos que ir haciendo nuestras inmersiones para que sean más seguras, más disfrutonas y más tranquilas. Si queréis escribirme algún comentario, me lo escribís y nos vemos pronto. Adiós.